palabra de Dios dice en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Gracias, pueden tomar sus lugares. Quiero, hermanos, poner a su consideración en este pasaje y en algunos otros de la palabra de Dios, del libro de los Hechos principalmente, lo que la palabra de Dios dice. Y leeré algunos pasajes o estaré comentando muy brevemente algunos acontecimientos de la vida del apóstol Pablo. Y voy a intercalar en esos acontecimientos de la vida de Pablo algunas acciones o algunos testimonios del ministerio de nuestros hermanos misioneros Gilberto y Carolina Ross, que estuvieron en esta ciudad y en esta iglesia concretamente. Y bueno, la palabra de Dios dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los tengáis en mucha estima. Y luego en Hebreos dice acerca de aquellos que sirvieron al Señor, y reconoce el Señor lo que cada uno de ellos hizo en el servicio al Señor. Entonces, el estar, hermanos, haciendo comentar de lo que la palabra de Dios dice acerca del apóstol Pablo, y hacer una referencia también al trabajo ministerial que realizaron nuestros hermanos Ross en este lugar, en esta iglesia, no es algo que vaya en contra de la palabra de Dios, sino que es algo que la palabra de Dios está diciendo. Lo primero, hermanos, quisiera que pensáramos: todos somos llamados, hermanos, todos hemos sido llamados para compartir la palabra de Dios. Nadie en especial puede decir yo no tengo la capacidad, o Dios no me ha dado la capacidad. Desde el momento que creímos, que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, a partir de ese momento Dios nos da la capacidad para compartir la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando creyeron fueron esparcidos y llevaron la palabra de Dios a todos lados. Sin embargo, Cristo da diferentes ministerios a cada uno de nosotros. Algunos son llamados pastores, otros son llamados a ser misioneros, otros son llamados a ser maestros de la escuela dominical, otros en el ministerio de la música, y así podríamos ver cada uno de los dones que Dios ha dado a su iglesia y que podemos desarrollarlo. Y Cristo, al final de nuestra vida, recompensa. Y no estoy pensando en una recompensa física, ni tampoco en una recompensa aquí, ni tampoco estoy pensando o estoy queriendo decir que servimos al Señor solamente para que nos recompense algún día. Por supuesto que no. Servimos porque el Señor nos ha llamado a servirle, y servimos porque amamos al Señor y amamos su obra. Por eso es el servicio que damos al Señor. Y hermanos, quisiera que tuviéramos 3 pensamientos, trataré de ser muy breve, acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y el primero es que todos hemos sido llamados a servir al Señor. Tenemos en la Biblia, hermanos, gran cantidad de pasajes de personas, de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que Dios ha llamado. Y podríamos hacer en este momento un recuento bastante amplio de los hombres y las mujeres que Dios llamó, desde los patriarcas, los jueces, los profetas, los reyes y muchos otros más. Y en el Nuevo Testamento también el Señor llamó a muchos hombres y mujeres para que le sirvieran. Y también podríamos hacer un recuento amplio de todos los que Dios ha llamado. Y no solamente de los que están en la palabra de Dios, sino que a lo largo de todos estos más de 20 siglos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ha llamado a diferentes personas
para que tengan un ministerio especial. Por ejemplo, el Señor llamó a sus apóstoles, 12 apóstoles que el Señor llamó, y ellos fueron utilizados eficazmente para llevar el mensaje de salvación, la obra que Dios les había encomendado, el Señor Jesucristo. Y hermanos, es significativo que dentro del grupo de 12 apóstoles, un grupo tan pequeño, tan reducido y tan selecto, hubiera personas tan antagónicas, tan diferentes en su forma de ser. Por ejemplo, menciona la palabra de un hombre llamado Simón, el celote le decían, y los celotes eran hombres malos, eran hombres malvados que tenían la misión de matar a los romanos o a los que les sirvieran a los romanos. Usaban una arma que se llamaba la sica, por cierto, de ahí viene la palabra sicario. Y allí ese hombre llamado Simón, fue llamado por el Señor para servir como uno de los 12 apóstoles. Pero había un hombre también al que Dios llamó, llamado Mateo, que era recaudador de impuestos, que cobraba el dinero a los judíos y lo entregaba a los romanos. Y eran dos hombres tan antagónicos, tan diferentes y con un celo tan diferente, que pudieran haberse encontrado en el seno del llamamiento del Señor y haberse matado. Pero la gracia y la misericordia de Dios va más allá del celo humano, del odio, del rencor o del resentimiento humano. Y en medio de esas circunstancias, cuando Dios los llama, ellos se hermanan de tal manera que predican, que llevan el mensaje de salvación a todos los lugares. Así, hermanos, podríamos seguir mencionando muchos de los llamados por el Señor, pero quiero mencionar al apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando era Saulo? Era un hombre sanguinario, era un hombre violento, que golpeaba, que despojaba, que arrastraba, que encarcelaba y que consentía en la muerte de los cristianos. Cuando murió Esteban apedreado, él estuvo presente y estuvo de acuerdo en que lo mataran. ¡Qué comienzo tan extraordinario para el más grande de los apóstoles del Señor! Que fuese un hombre tan violento y un hombre tan malvado. La hazaña de aquel hombre era tan grande y estaba tan apasionado en lo que él pensaba que era lo correcto, y era tan radical que pensaba que solamente, o que creía que solamente lo que él pensaba, lo que él decía, lo que él creía, lo que él suponía era lo correcto, y que todos los demás, y que todos los cristianos estaban equivocados, y por eso era su interés en acabar con ellos. Pero cuando recibe a Cristo, toda esa fuerza, toda esa energía, toda esa fuerza que él tenía, fue encaminada para el servicio del Señor. Y el ejemplo que podemos tener es el ejemplo de los caballos. Permítanme hacer ese ejemplo. Los caballos nacen generalmente en el campo y son briosos y son fuertes y son animales brutos. Pero una vez que los amansan, una vez que los enseñan, que los educan, son animales tan dóciles y tan obedientes que el jinete, quien los guía, lo puede guiar con la rienda hacia un lugar, hacia otro, detenerlo, que corra, que se detenga, etc. Amados hermanos, cuando nosotros venimos de un contexto que hemos sido rebeldes o que hemos sido contradictorios a lo que el Señor ha enseñado, aunque hayamos nacido en un hogar cristiano, a veces nuestra vida ha sido también rebelde. Pero el Señor ha transformado toda esa energía, toda esa potencialidad o todo lo que teníamos para el servicio del Señor. Transformados por el Señor. Y hermanos, era tan fuerte el odio, el rencor de Pablo, de Saulo, que iba a perseguir a los cristianos hasta Damasco. Y cuando iba ahí, con toda esa energía, con todo ese poder, con todas esas cartas que llevaba de los dirigentes espirituales de ahí, de Jerusalén, el Señor se encontró con él. Y podríamos decir que un hombre tan fuerte, Dios necesitaba toda la grandeza de su poder y todos los ángeles y los serafines para que vinieran a convencerlo. Pues solamente un destello de la luz del Señor que llegó a su vida y que lo tumbó hasta el suelo
Y ahí derribó a aquel hombre y quitó su odio, quitó su rencor, quitó su resentimiento. Tan solo un rayo de la luz del Señor. ¿Quién eres, Señor? Estando en el suelo, dijo Saúl. Y Cristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y no le dijo, tú persigues a mis hijos, tú persigues a los cristianos. Dijo, me persigues a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dio la oportunidad de que fuese un hombre consagrado al Señor. Amados hermanos, Cristo sigue llamando a nosotros, nos sigue invitando. ¿Saben que uno de los pocos hombres o pocas personas que han escuchado la voz del Señor Jesucristo en forma audible fue Pablo? Él escuchó la voz del Señor, la voz de Cristo, cuando le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón, porque te estás haciendo daño tú solo. Pocas personas han tenido esa experiencia. Y alguien podría decir, bueno, pues si el Señor me hablara con su voz amorosa, entonces en la palabra de Dios, amados hermanos, tenemos la voz del Señor, la voz de Cristo que nos habla con el mismo poder, con la misma energía y con el mismo amor, para que nosotros lo recibamos y para que seamos siervos de Él y entreguemos nuestra vida al Señor. Sí, sigue llamando el Señor. Y el Señor quiere ahora, no solamente los grandes, los adultos, las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, que son los que continuarán el servicio, compartiendo la palabra de Dios con las personas que la rodean. Quiero hacer ahora referencia a los hermanos Ross. El llamamiento de ellos fue en el año 1950, se casaron, ingresaron al seminario en Fort Worth, Texas. En el año 1954 terminaron y se graduaron en este seminario. Y estaba viendo algunas de las referencias que me hicieron favor de mandarme sus hijas, que ellos estando en un campamento donde un misionero que servía en México hizo el llamamiento a los que estaban ahí, pastores, jóvenes y niños, a que sirvieran a Cristo como misioneros. Y ellos ahí fue donde por primera vez sintieron el llamado del Señor para servir como misioneros en un lugar fuera de su patria. Ahí estaban desarrollando un ministerio como pastores, como pastor el hermano Gilberto. Pero el Señor quería que fueran a otro lugar, lejos de ahí. Y ahí el Señor les dio ese llamamiento. Un año después, estando ellos en un barco, yendo a pescar, ahí en medio de aquella inmensidad del mar, y quiero imaginarme esa escena, en aquel barco, en aquella inmensidad del mar, ellos entregaron su vida a Cristo y dijeron que a partir de ese momento servirían solamente al Señor Jesucristo, y entregaron completamente su vida a Cristo para venir a México a servir como misioneros. Ese fue en el año 58, en el año 59, bueno, tuvieron que aprender el español en Costa Rica, era donde mandaban a los misioneros para que aprendieran español y después vinieran a los lugares donde se hablaba el español. En el 59, en diciembre, llegaron a la ciudad de Durango para iniciar aquí el ministerio que Dios les había llamado a realizar en esta tierra. Quiero pasar rápidamente a un segundo pensamiento. Cristo da el ministerio a cada uno de nosotros. Después de la conversión del apóstol Pablo, fue llevado a Damasco y allí estuvo 3 días descansando, reposando. ¿Qué dice la Biblia que hizo durante esos 3 días? Ayunó y ¿qué más? Y oró. Estuvo él, antes de haber recibido una indicación del Señor, antes de haber sido llamado a predicar,
Antes de que Dios le diera los dones que Pablo desarrolló a lo largo de su ministerio, él estuvo de rodillas y estuvo orando y estuvo en comunión con el Padre Celestial y seguramente estuvo entregando su vida al servicio del Señor y diciendo: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿En qué quieres que te sirva? ¿A dónde quieres que vaya? 3 días que no comió ni tomó agua. Estuvo en ayuno total, orando al Señor. El Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, también en oración, en un lugar apartado, estando antes de iniciar su ministerio. Estuvo orando. Era Cristo, era Dios mismo. ¿Necesitaría tanto de la oración? Por supuesto que sí, porque estaba recubierto de un cuerpo humano como el nuestro y era Dios mismo, por supuesto que sí. Pero era también humano y tenía un cuerpo humano y también necesitaba, por lo tanto, estar en comunión con el Padre en oración intensa. Hermanos, la pregunta es insoslayable. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración nosotros? ¿Cuántas horas del día o minutos o tiempo pasamos orando al Señor? ¿Cómo tenemos distribuida en el tiempo del día nuestros tiempos? ¿Y pasamos en la mañana, en la madrugada orando? ¿O tal vez alguien a mediodía, o tal vez en la tarde, o tal vez en la noche? Y no estoy pensando en orar y darle gracias por el nuevo día, o decirle en la noche: cuídame durante la noche, o durante los alimentos, sino un tiempo que estar en comunión con el Señor en oración, pidiéndole su dirección, pero sobre todo glorificando el nombre de Dios a través de la oración. Porque la oración no solamente es para presentar ante el Señor un pliego petitorio, sino para adorarle, para glorificarle, para reconocer su grandeza, para reconocer lo que Él es, que es santo, que es eterno, que es todopoderoso, que está presente en todos los lugares, que es Señor de señores, que es Rey de reyes, que es soberano. Y todo lo que es nuestro Señor, que es amor, que es santo, que es justo, que es misericordioso. Todo eso alabamos a Dios y glorificamos por lo que Él es. Amados hermanos, qué gran ejemplo tenemos del apóstol Pablo, que pasó 3 días y 3 noches solamente orando. Nosotros no fuimos diseñados para vivir sin la oración y sin la lectura de la palabra de Dios. Dios nos diseñó para que pudiésemos orar y para que pudiésemos leer y estudiar la palabra de Dios. En la epístola a los Gálatas, cuando Pablo escribe a los Gálatas, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, y da su testimonio, decía: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me apartó desde antes del vientre de mi madre. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos sido apartados? ¿De cuánto hemos sido llamados por el Señor? Acuérdense de un pasaje que dice: muy bien, uno más. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Dice el Señor que el Señor nos vio, nos escogió, nos identificó, sabíamos quiénes éramos antes de que el Señor construyera, hiciera este mundo. Ya estábamos en el corazón de Dios, ya estábamos en la mente del Señor, desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Pablo expresa esto, que me apartó a mí desde antes, así lo hizo el Señor y el Señor ya hace con cada uno de nosotros. Pablo fue a Arabia para prepararse en el seminario con Cristo. Los apóstoles del Señor estuvieron 3 años preparándose con el Señor Jesucristo. Cuando Pablo estuvo preparado, fue traído por Bernabé a la ciudad de Antioquía de Siria.
y ya preparado en el servicio del Señor, Dios le llamó para que fuese el primer misionero que fuera a los gentiles. Y el primer viaje misionero que hubo fue por el apóstol Pablo, por Bernabé y Juan Marcos, que le acompañó. Pero el ministerio de Pablo, como el ministerio de todos los siervos del Señor, no fue un ministerio fácil. Fue un ministerio lleno de retos, de rechazos, de adversidades, de persecución, de peligros. En varias ocasiones trataron de matar al apóstol Pablo. Varias personas se propusieron matarlo. Fue apedreado. Estuvo en un naufragio en donde casi se ahoga. Lo mordió una serpiente venenosa en la isla de Malta. Y de todo ello lo libró el Señor. Fue librado por el Señor. Me comentaba una de las hijas del hermano Ross que uno de los acontecimientos que motivó a los hermanos para que decidieran venir a México, a una nación extranjera, porque ellos pudieron haber desarrollado todo su ministerio en Estados Unidos y ser pastores y haber ido a iglesias y tal vez iglesias grandes. Pero un acontecimiento que marcó su vida para que ellos decidieran venir a México fue una situación que se vivió en Ecuador. Había 5 misioneros que habían estado yendo a Ecuador, a la selva de Ecuador, con unas etnias, en unos lugares donde había unas tribus que eran bastante violentos, que por cierto, los hombres ahí, el promedio de vida me parece que era de 25 años, porque se asesinaban una tribu con otra, y los hombres no pasaban de 25 años. Esos 5 misioneros en una avioneta estuvieron sobrevolando la selva y estuvieron dejando algunas cosas que los pueblos de allí los identificaran. Y cuando creían que ya había familiaridad entre ellos y las personas que vivían ahí, en esa etnia de Ecuador, aterrizaron su avioneta y bajaron para hablar con las personas y presentarles el mensaje de salvación. Entonces aquellos hombres de esa etnia, en forma violenta, los agredieron y los mataron a los 5. Y fue un acontecimiento que se supo prácticamente en todos los lugares, por lo menos en el pueblo cristiano se supo de ese asesinato de 5 misioneros en el Ecuador, que por cierto después 1 o 2 de las viudas de ellos regresó, o fue mejor dicho, a Ecuador, a esas etnias, a llevar el mensaje de salvación a esos pueblos. Fueron mártires que derramaron su sangre para que de ahí hubiera nuevas personas que se sintieran llamadas por el Señor para predicar la palabra de Dios fuera de su país, lejos, como fueron los hermanos Ross que vinieron a México. Y ante aquel acontecimiento bien pudieron haber dicho: ¿es tan peligroso ir a un país extraño? Mejor nos quedamos en los Estados Unidos. Pero no fue así. Al contrario, el amor del Señor los llamó para que vinieran a nuestro país y predicaran el Evangelio en este lugar. Hay una película que se llama Punta de Lanza o Punta de Flecha, en donde recrea todo el acontecimiento de los hermanos misioneros que murieron en el Ecuador. Quiero referir ahora, hermanos, a un acontecimiento que sucedió con el apóstol Pablo en Listra. Es el pasaje que leímos durante el culto, en donde dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo y Bernabé llegan a aquel lugar llamado Listra, y entonces hay un hombre imposibilitado para caminar. Y la Biblia no da más detalles, pero yo creo que escuchó la palabra de Dios, escuchó el mensaje de salvación a través de el apóstol Pablo y de Bernabé, y dice la Biblia que tenía la disposición de creer.
Entonces, cuando Pablo vio esa disposición, hizo un milagro y restableció o sanó completamente la salud de un hombre que nunca había caminado. Ese acontecimiento se dio a conocer en todo el pueblo, y luego los sacerdotes de unos ídolos pensaron que eran los dioses y traían guirnaldas y traían toros para sacrificarlos, creyendo que eran sus dioses. Y cuando ellos dijeron, no, somos humanos, somos personas, si precisamente venimos a eso, para sacarlos de la idolatría, para que ustedes puedan creer en el Dios vivo. Vinieron unos judíos de Antioquía, enojados, y entonces motivaron a la población aquella y fueron apedreados. Fue apedreado el apóstol Pablo y fue dejado por muerto. A veces cuando leemos este pasaje, que solamente es un versículo, por cierto, donde hace referencia a este acontecimiento, pues lo vemos tan distante y pensamos, pues, ¿qué serían las pedradas? A lo mejor no era tan grave. Pero imaginemos piedras grandes cayendo sobre la cara, sobre la cabeza, sobre el cuerpo, sobre los brazos del apóstol Pablo. Seguramente empezó a sangrar su frente, sus ojos se cerraron por los golpes, heridas por todos lados, quizás el cuerpo lleno de moretones. Y fue tan violenta la forma en que lo apedrearon, que cayó y estuvo como muerto, y algunos comentaristas dicen que murió, y otros creen que estaba sus signos vitales tan agotados, tan acabados, que pensaron que estaba muerto. Y luego, a más de eso, lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. ¿Cómo lo arrastraron? Tal vez 2 o 3 hombres lo agarraron de los brazos y lo llevaron arrastrando, o de los pies, o tal vez lo amarraron a un caballo para que lo sacara lejos, donde se lo comieran los animales del campo. Y se quedó ahí tirado como muerto. Entonces la misericordia de Dios abrió el cielo y descendieron ángeles hasta donde estaba el apóstol Pablo, y la gloria de Dios lo rodeó y los ángeles lo levantaron. ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Quiénes le ayudaron? Los hermanos. ¿Cómo Dios utiliza, hermanos? No utiliza a los ángeles del cielo, sino a los propios hermanos, a los propios nuestros, que fueron y se acercaron al apóstol Pablo y lo levantaron y le ayudaron. ¿Cómo quedaría de adolorido, de herido ante aquella situación? Y lo levantaron y lo llevaron y lo curaron. Pero hoy nadie apedrea a los hermanos. Pero hoy la persecución no es física. Decían las hermanas que cuando venían, y habíamos escuchado otros testimonios, cuando venían al templo los apedreaban, y apedreaban donde se reunían, y vivían esa persecución. Pero hoy no vivimos esa clase de persecución. Entonces, ¿en qué somos apedreados o somos lastimados? Muchas veces en el aspecto moral y en el aspecto espiritual. A veces, por supuesto, consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestras malas decisiones o de nuestro pecado. Y entonces el enemigo golpea nuestra vida y nos derriba. A veces las circunstancias o las pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida nos golpean de tal manera que estamos derribados moral y espiritualmente. Y entonces, ¿quién habrá de levantar a los siervos del Señor? Sino los propios hermanos, sino los propios cercanos, son los que habrán de acercarse y levantarse, en vez de tomar un hacha y acabar con el que está derribado, aunque sea por el pecado. Somos nosotros los hermanos los que habremos de acercarnos al hermano para llevarle palabras de aliento y expresarle nuestro amor y el amor de Cristo, para que se levante el hermano y pueda seguir adelante. ¿Cuántas veces habremos sido nosotros los que necesitamos del consuelo, de la ayuda,
de nuestros hermanos, como fue Pablo en esas circunstancias. Amados hermanos, no solamente entre nosotros somos golpeados por el enemigo. Allá afuera, mucha gente que no ha creído en Cristo, toda la gente que no ha creído en Cristo, está en las mismas condiciones, golpeado en su vida espiritual y en su vida moral. ¿Cuánta gente se debate en las adicciones o en el mundo violento en el que vivimos y son arrastrados por todo ese cauce de violencia y de maldad que hay? Y todas esas personas están así, como dice Isaías, golpeado un cuerpo completamente, una sola llaga. ¿Quién habrá de ir a levantarlos? ¿Quién habrá de irles a llevar el mensaje de salvación? ¿Quién habrá de ir a compartir con ellos la palabra de Dios para que el Señor sea el que los levante? No estoy diciendo que nosotros lo vamos a levantar, es el Señor el que hará el trabajo. Pero es nuestra responsabilidad, amados hermanos, llevarles a Cristo. Por eso el ejemplo que tenemos de nuestros hermanos Ros, del apóstol Pablo y de todos los que nos antecedieron, es de que ahora, ese tiempo que nos toca vivir históricamente, en este momento que Dios nos permite la vida todavía, es nuestra gran oportunidad para compartir el mensaje de salvación con la gente que está así, dolida, derribada por el pecado, por la maldad donde los tiene el diablo. Amados hermanos, es ahora a nosotros nos corresponde llevar la buena noticia de salvación, la vida eterna, el mensaje de salvación, el Evangelio. Los hermanos Ross vinieron hasta México a llevar el mensaje, a traer el mensaje de salvación a mucha gente, en la sierra, aquí en la ciudad, en todas las iglesias que organizaron. Como el apóstol Pablo fue enviado fuera, lejos. Por cierto, el don del apostolado es ese, enviado lejos, es enviado fuera. Y el apóstol Pablo fue enviado fuera. La palabra de Dios dice que Pedro fue enviado a los que eran judíos, a los que tenían la circuncisión. Pero Pablo fue enviado a los incircuncisos, a los que no habían creído. Por eso, amados hermanos, alguien puede decir, mi llamamiento es aquí. Pues aquí está el campo para predicar. Aquí está la oportunidad, cerca con los vecinos, con sus amigos, llevar el mensaje de salvación. Allá atrás la hermana Lucía, ella era vecina de los hermanos Ross, y ellos le compartieron el evangelio a su vecina. No solamente jugaban con ella cuando eran niños, sino que la llevaron el mensaje de salvación, y hoy la tenemos aquí como un ejemplo de lo que podemos hacer, llevando el mensaje de salvación. Y a veces nuestros vecinos se debaten en adicciones, en problemas, en conflictos matrimoniales y qué santas cosas, y no les compartimos la palabra de Dios. Unos compañeros de trabajo, o de salón de clases, o de escuela. Es el Señor el que hace la obra. El compromiso nuestro es de llevar la palabra de Dios hasta ellos. Quiero pasar a un último pensamiento y seré muy breve. Seré muy breve en esta última parte. Quiero decir que los hermanos Ross, cuando llegaron a esta misión, que era originalmente Misión Betel, yo recuerdo que uno de los hermanos de aquel tiempo, bueno, ya no están los hermanos, ya se nos adelantaron, el hermano Cabrales, el hermano Gallegos y otros hermanos de aquel tiempo, me decían que ellos sintieron la necesidad de que se iniciara una misión. Dios les llamó para que iniciaran una misión. Y en el 1961,
cuando los hermanos Ross estaban aquí ya, iniciaron esta iglesia, iniciaron aquí, se organizó esta iglesia. Y en la carta constitutiva de la iglesia aparecen algunos nombres de algunos hermanos, nuestra hermana Blanquita, los hermanos Cabrales, los hermanos Gallegos, otros hermanos de apellido Solís. Está ahí el nombre de la hermana Jovita Martínez, suegra de nuestra hermana Marta, abuelita de nuestro hermano Chavita, que está ahí en los controles. Ella estuvo también aquí, aparece su nombre ahí en los que estuvieron como parte de la organización de esta iglesia. Y aquí los hermanos Ross realizaron su ministerio. La hermana Carolina, como ya lo dijeron, fue una hermana excelente, con la femenil, en las mujeres, hizo un gran ministerio. Ya mencionaron la escuela, la auxiliar de niñas, que era un departamento que dependía de la femenil y que por supuesto ella organizó. ¿Y saben que hubo un coro aquí en la iglesia? El primer coro que hubo en esta iglesia lo organizó la hermana Carolina. Y se presentaba en ese lugar, pero se presentó en muchos lugares públicos. Iba el coro de la iglesia Betel y cantaba en lugares públicos, incluso en el mismo gobierno del estado, en la misma casa del gobernador. Se presentaron y dieron el mensaje de salvación por medio del canto a las personas que las escucharon. ¿No era un gran ministerio el que realizaban ellos? Después los hermanos continuaron en la voz en Cristo la única esperanza. Y yo recuerdo a la hermana Carolina asistiendo puntualmente a las reuniones de la Convención Regional Bautista Peniel. Asistía, iba a todos los lugares, a todas las iglesias donde había reuniones. Ahí estaba presente, iba y compartía y hablaba y llevaba el mensaje de salvación. La recuerdo perfectamente bien porque varias veces estuvimos acompañándonos. En un incidente que hubo en la sierra de Durango, donde estuvo el hermano Ross y estuvo un hermano pastor de aquel tiempo, pidió ayuda a una población allá en la sierra para que le ayudaran a buscar al hermano que se había extraviado. Y entonces el Señor ahí le indicó al hermano Ross que la gente que vivía ahí en esos lugares apartados de la sierra necesitaban también del Evangelio de Cristo. Y el ministerio no solamente era aquí en la ciudad. Y entonces Dios lo llamó para que fuera a la sierra, a diferentes lugares. En su camioneta iba a la sierra. Si ahora es difícil llegar a lugares inaccesibles, en aquel tiempo eran horas, eran días para llegar a los pueblos apartados. Y allá iba el hermano Ross. En el año 65 compró una avioneta para ir y predicar a lugares todavía más alejados. Yo recuerdo a mi papá que muchas veces acompañó al hermano Ross en las misiones y en la cacería, por cierto, también. Bueno, pero iban a las misiones en la avioneta del hermano Ross, y él nos comentaba, nos platicaba, incluso sobrevolaban la casa donde vivían ellos y los saludaban desde abajo. Bueno, pero iban a las misiones y predicaban fuera en la sierra. Y una persona que mencionan ahí en el video, que es Jerry, el hermano, el misionero Jerry Witt, si no mal recuerdo, si no mal tengo entendido, él es fue el papá de un cantante cristiano llamado Marcos Witt. Él tenía una avioneta también, y entonces llevaba, como lo hacía el hermano Ross, el mensaje a muchos lugares con su avioneta. Y en un lugar que se llama Sombrerete, Zacatecas, bueno, ya es una ciudad, estuvo sobrevolando y estuvo dejando caer Jerry
Witt, la palabra de Dios y folletos para que la gente de ese lugar creyera. Entonces el sacerdote de aquel lugar ordenó a algunas personas, algunos hombres, que le dispararan a la avioneta. Le dispararon a la avioneta, la incendiaron, se estrelló en uno de los cerros de aquel lugar, Sombrerete, Zacatecas. Murió allí el misionero Jerry Witt y 2 personas más, o una persona, no sé cuántos, que lo acompañaban. Fueron los lugareños, trajeron los cuerpos quemados, los pusieron en la plaza del pueblo y los exhibieron para que escarmentaran los cristianos y no se pararan ahí. Hoy hay una iglesia grande, bautista, en ese lugar, floreciente. Entregar la vida al Señor es plantar, es llevar la semilla, y el Señor dará el fruto. Uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Por eso, amados hermanos, la insistencia y la invitación a llevar el mensaje de salvación. Hoy nadie nos persigue, nadie nos apedrea, nadie viene a quebrarnos los vidrios. Venimos al templo con nuestra Biblia en la mano y nadie nos dice nada. No corremos ningún peligro. Entonces, con mayor razón, podemos compartir la palabra de Dios en ese lugar donde no hay peligros, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde el Señor nos llame. Cerca o lejos, cerca o lejos podemos ir. Y voy a terminar con ese comentario. En la segunda epístola de Timoteo, cuando el apóstol Pablo escribe lo último, dice el apóstol Pablo: para ese entonces ya es un hombre viejo, ya es un hombre grande, casi no ve, prácticamente está ciego, su voz está cansada, está enfermo, está en la cárcel. No solamente está en la cárcel, está encadenado en la cárcel en Roma. Ya no es el apóstol Pablo de antaño, cuando era joven y cuando podía hacer travesías y caminar y embarcarse, ir de un lugar a otro y llevar el evangelio. Ya no son esos tiempos de antaño donde podía hacer todo ello. El apóstol sabe que su ministerio está terminando, que su vida también está por terminar. Quiero hacer un último comentario acerca del ministerio de los hermanos Ross. Una de las fotografías aparece una hermana que se llamaba Juanita Barrios. Y en una ocasión que yo la visitaba, ya era ella una hermana de edad avanzada, estaba dándome testimonio de lo que habían vivido. Ellas eran de la sierra y ellos creyeron en el Señor por el testimonio, el mensaje del hermano Ross. Y dice que en un lugar, allá en ese lugar apartado de la sierra, donde tenían una misión que atendía el hermano constantemente, dice que en una ocasión los hombres de ahí, unos hombres que no querían que se estuviese predicando, que no querían que estuviera yendo a predicar el hermano, lo amenazaron y le dijeron que cuando fuera de regreso, allí en el camino, le iban a interceptar y lo iban a colgar de un árbol y lo iban a matar y lo iban a colgar de un pino, amenazándolo para que nunca más volviera. Y cuando la hermana me platicaba eso, emocionada, pensaba yo, no saben con quién se fueron a meter. No saben con quién se fueron a meter esos hombres. Primero porque el Señor estaba con él, y porque el Señor lo iba a cuidar, y porque el Señor le iba a dar un ministerio más amplio. Por supuesto que lo cuidaría del ataque de aquellas personas.
Y luego porque el hermano no era dejado y a lo mejor los colgados iban a ser otros. Y me platicaba la hermana Juanita con tanta emoción, recordando aquellos acontecimientos que le decían al hermano: vamos a acompañarlo, hermano, vamos con usted para que no le vayan a hacer nada. Pues vino el hermano y siguió yendo, y aquellos hombres nunca se aparecieron por el camino. Amados hermanos, el apóstol Pablo, como todos los siervos del Señor, como todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo para servirle, tenemos una época en que terminamos. Y les decía que este tiempo, Pablo está ya grande, está viejo. Y escribe: yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo está terminando ya, y es lo último prácticamente que escribe, la última parte que el Señor utiliza al apóstol Pablo para dar este mensaje. Y habla de la corona que le dará el Señor juez justo. Y no está hablando de la salvación, porque la salvación es un regalo que Dios nos da por gracia, por haber creído en Él. Es un regalo que Dios nos da. Está hablando de la corona, son los premios, son los galardones, son las recompensas que Dios dará a sus siervos cuando lleguemos al cielo. Y seguramente la hermana Carolina y el hermano Gilberto habrán recibido ya de parte del Señor muchos premios y recompensas bien merecidos por el trabajo que realizaron aquí, el servicio que hicieron al Señor, el tiempo que Él les permitió vivir, 50 años de ministerio. Amados hermanos, yo he pensado que cuando lleguemos ante el Señor, y que algunos dicen que el Señor nos extenderá su diestra y nos saludará con su diestra, yo creo que nos abrazará con un abrazo de Padre Celestial, y nos recibirá como recibió el Padre del Hijo pródigo a su Hijo, y nos dará en sus brazos de Padre Celestial: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel. ¿Cuántos años el Señor nos permitirá servirle? ¿40, 50, 80, 92? Son pocos comparados con la eternidad que viviremos en el cielo. Por eso el Señor ha dicho a sus siervos: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados hermanos, quiero hacer una invitación. Si alguien de las personas que nos ven ahora o a distancia todavía no ha creído, no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios dice en Juan 1:2: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si alguien todavía no ha recibido a Cristo, hoy es el día en que el Señor está haciendo la invitación para que tomes la decisión de recibir a Cristo. Y el Señor te hará su hijo. La siguiente invitación es para todos nosotros. Cristo nos está llamando a las misiones. Como les decía, Pablo fue llamado a un lugar lejos, Pedro fue llamado a un lugar cerca. El Señor tiene un llamamiento para cada uno de nosotros. Y una cosa, hermanos, es saber lo que dice la Biblia, el llamamiento, lo que la palabra de Dios enseña, y otra cosa es hacer, y otra cosa es obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice. Amados hermanos, hoy nos corresponde compartir el mensaje de salvación con las personas que no le conocen. Hoy es el tiempo, y este ejemplo, estos testimonios sean una motivante para nuestra vida, para que lo hagamos. Hoy cada uno de nosotros
de los jóvenes, de los niños. Hoy pueden empezar a escribir una historia como esta. Hoy pueden escribir una historia, no para que digan o para que reconozcan, sino para que esté la gloria del Señor en todas las personas y crean en Él. Hoy nos corresponde a nosotros, hermanos, hacer la obra misionera con todas las personas. Que Dios les siga bendiciendo.